Imagínate esto. Un domingo cualquiera, un sacerdote sube al púlpito y predica lo que la Iglesia enseña desde hace 2000 años sobre el matrimonio y la familia. Alguien entre el público se ofende, presenta una denuncia y esa misma semana el párroco recibe la visita de la policía. No por incitar a la violencia, solo por predicar el Evangelio. Hasta hace nada, en Canadá, ese sacerdote estaba protegido por la ley. A partir de ahora, puede que no. Porque Canadá acaba de borrar de su código penal el artículo que blindaba la predicación basada en la Biblia. ¿Han prohibido la Biblia? Seamos exactos, no van a quemar ejemplares en la calle. No es una prohibición absoluta, pero sí han abierto la puerta a perseguir penalmente la enseñanza de la fe. Y por eso, cardenales, obispos y fieles han dado la voz de alarma. En los próximos minutos te explico qué han hecho exactamente, qué le podría pasar de verdad a un sacerdote, por qué esto es un ataque directo a la fe católica y por qué el mundo entero debería estar mirando. Quédate hasta el final porque la última pregunta te va a interesar. Primero, los hechos, sin adornos. La ley se llama C9. El 17 de junio de 2026 superó su último trámite en el Parlamento de Canadá y solo le falta la sanción real para convertirse en ley. La impulsó el ministro de Justicia Sean Fraser, bajo el gobierno liberal del primer ministro Mark Carney. ¿Y qué hace exactamente lo polémico? Elimina del Código Penal el artículo 319.3b. Ese artículo existía desde los años 70 y decía algo muy concreto. No se podía condenar por promover el odio a quien de buena fe expresaba una opinión sobre un asunto religioso o basado en un texto sagrado, la Biblia entre ellos. Pero conviene entender por qué se creó ese escudo, porque no fue un capricho. Los propios tribunales canadienses lo explicaron. Esa defensa servía para marcar un límite claro, para que quien expresa una opinión religiosa sincera, aunque sea impopular, no acabara arrastrado a un proceso penal por error. Era una garantía pensada precisamente para que la ley del odio no se convirtiera en un arma contra la fe. Y es exactamente esa garantía la que se ha borrado. En cristiano, hasta ahora un sacerdote que predicaba la doctrina de la Iglesia tenía un escudo legal expreso. Con la ley C9 ese escudo desaparece. Y aquí está el fondo del asunto. La enseñanza católica sobre el matrimonio, la familia y la sexualidad no es un invento moderno, está en la propia Biblia y en 2000 años de doctrina. Pues bien, sin ese escudo, predicar esa enseñanza puede pasar a tratarse como promoción del odio. Significa que el Estado se reserva el poder de decidir qué enseñanza bíblica es odiosa y cuál no. Y no es una hipótesis exagerada. Un expresidente del Comité de Justicia del propio Parlamento llegó a afirmar que ciertos pasajes de la Biblia son claramente odiosos. Ahí lo tienes. Si un cargo público decide que un versículo es odio, la predicación deja de ser libre. El cardenal Frank Leo, arzobispo de Toronto, escribió directamente a los senadores. La Conferencia Episcopal Católica de Canadá lo denunció abiertamente. Lo llaman lo que es un ataque a la libertad religiosa y a la libertad de predicar el Evangelio. Vale, pero ¿qué significa esto en el día a día? Porque una cosa es la teoría legal y otra lo que vive una persona de carne y hueso. Esto es lo que preocupa a los críticos. No hace falta que te condenen para arruinarte la vida. Basta con que alguien presente una denuncia. A partir de ahí, la policía tiene margen para investigar. Y aunque al final no haya juicio, el proceso ya es el castigo. El interrogatorio, el coste de un abogado, los meses de incertidumbre, tu nombre en el periódico local. ¿Y sabes qué ocurre cuando se corre la voz de que predicar ciertas doctrinas puede acabar así?
que mucha gente, por pura prudencia, prefiere callarse, el párroco que suaviza la homilía, el catequista que esquiva ciertos temas, el obispo que mide cada palabra antes de hablar. A eso se le llama efecto desaliento. Y esa es la forma de censura más eficaz que existe, porque no necesita ni una sola condena para funcionar. No silencia con la cárcel, silencia con el miedo. Y ese, dicen los críticos, es el verdadero objetivo. Ahora bien, sé lo que va a decir el gobierno y sus defensores, y es justo que lo escuches, porque desmontarlo es importante. Argumentan dos cosas. Una, que el listón del delito sigue siendo muy alto, porque el Tribunal Supremo definió odio como detestación extrema, no como simplemente ofender. Dos, que han añadido una cláusula que protege las afirmaciones religiosas hechas en un debate. Suena tranquilizador, pero piénsalo bien. Primero, ya no se presume la buena fe de quien predica. Ese amparo expreso que existía desde hace medio siglo lo han borrado a propósito. Segundo, no hace falta una condena para hacer daño. Basta la amenaza de una investigación, como acabamos de ver, para que un párroco prefiera callar. Y tercero, lo más grave, la idea misma de que un policía o un juez decidan qué parte del Evangelio es aceptable y cuál no es. Exactamente la injerencia del poder político en la fe que ninguna democracia debería tolerar. Quitar este escudo no protege a nadie del odio de verdad. Incitar a la violencia ya era delito y lo sigue siendo. Lo único que hace es dejar a la Iglesia expuesta. Y si todavía dudas de la gravedad, fíjate en quién más ha dado la alarma, porque esta no es solo una queja católica. Se opuso también el principal Consejo de Asuntos Públicos musulmán de Canadá. Se opuso la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Se opusieron grupos laicos de defensa de las libertades civiles y en el Parlamento votaron en contra no solo los conservadores, sino también diputados de la izquierda, del NDP y de los verdes. ¿Y por qué un consejo musulmán o un grupo ateo defenderían el derecho de un sacerdote católico a predicar? Porque el principio es el mismo para todos. Una vez que el Estado se arroga el poder de decidir qué texto sagrado es odioso, ningún libro está a salvo, ni la Biblia, ni el Corán, ni la Torá. Hoy es la enseñanza cristiana sobre la sexualidad. Mañana puede ser cualquier creencia que incomode a quien tenga el poder. Por eso la oposición cruzó todas las líneas, derecha e izquierda, religiosos y laicos, cuando una misma ley logra unir en su contra a gente que no está de acuerdo en casi nada. No estamos ante una exageración de los creyentes, estamos ante un problema real de libertad para todos. Y aquí está la razón por la que esto no es solo un problema canadiense. En democracias de todo Occidente se está librando la misma batalla de fondo. ¿Dónde termina la lucha legítima contra el odio y dónde empieza la censura de la fe y de la conciencia? Es una de las grandes tensiones de nuestro tiempo. Canadá se ha convertido en una especie de laboratorio. Piénsalo, si una democracia del G7 con una larga tradición de libertades decide que el Estado puede juzgar qué enseñanza religiosa es aceptable y cuál no, otros gobiernos toman nota. Por eso, juristas, iglesias y defensores de la libertad de expresión de medio mundo están siguiendo muy de cerca lo que ocurre ahora en los tribunales canadienses. Lo que se decida allí no se quedará allí, marcará el camino en muchos otros sitios y puede que en el tuyo. ¿Y ahora qué? La batalla no ha terminado. Se da prácticamente por seguro que habrá recursos ante los tribunales, apelando a la libertad religiosa y a la libertad de expresión que protege la Constitución de Canadá. Será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre hasta dónde llega de verdad esta ley. Y te lo digo claro, no soy abogado.
Te estoy explicando el debate y lo que está en juego, no dándote una sentencia. Resumamos sin rodeos. Canadá no ha quemado Biblias, pero ha retirado de su ley la protección que blindaba la predicación de la palabra de Dios y ha puesto en manos del Estado el poder de decidir qué enseñanza de la fe es odio. Para millones de creyentes, eso es un ataque en toda regla. ¿Y qué queda claro? Defender la libertad de predicar el Evangelio no es defender el odio, es defender la libertad. ¿Y qué puedes hacer tú? 3 cosas. Una, informarte y no te quedes con el titular. Ahora ya sabes lo que de verdad ha pasado. 2, difúndelo, porque el silencio es justo lo que necesita una ley así para avanzar sin ruido. Y 3, reza y apoya a quienes están dando la batalla legal, porque esto se decidirá en los tribunales. Y antes de despedirme, déjame recomendarte algo que tiene todo que ver con lo que hemos hablado hoy. Si este vídeo te ha hecho pensar en la fe, en sus raíces y en por qué merece la pena defenderla, necesitas conocer este libro, Historia de la Iglesia Católica Edad Antigua, del padre Gabriel Calvo Zarraute. Y te digo por qué es importante. Porque demuestra con la historia en la mano algo que muchos prefieren ignorar, que la Iglesia primitiva, la de los primeros cristianos, era ya la Iglesia católica, no otra. Es un libro por el que los protestantes están llorando, porque desmonta de raíz la idea de una iglesia distinta de la católica en los orígenes. Y no se queda ahí. Repasa toda la historia de la Iglesia católica en la Edad Antigua, desde los apóstoles hasta el final de ese periodo, de forma rigurosa y a la vez accesible. Una joya para entender de dónde venimos. Tienes los enlaces de compra en la descripción. Si estás en España, a través de nuestra web, y a nivel mundial en Amazon. Hazte con él, porque conocer nuestra historia es la mejor forma de defender nuestra fe. Antes de nada, comparte el vídeo para que más gente sepa lo que está pasando. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios la pregunta del principio. ¿Crees que tu país podría ser el siguiente? Y para terminar, una invitación que va de corazón. En Tectón no solo hablamos de fe, la vivimos. Cada día, de lunes a viernes, rezamos juntos el Santo Rosario en directo y queremos que tú reces con nosotros. ¿Cómo? Muy sencillo. Entra en nuestro canal de WhatsApp. Tienes el enlace en la descripción. Ahí compartimos cada día el enlace de acceso al Rosario que rezamos en la plataforma de Zoom. Solo tienes que unirte, porque ante noticias como la de hoy, la mejor respuesta no es solo la indignación, es la oración. Te esperamos y nos vemos en el próximo vídeo.